Es buena costumbre hablar con los protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre. Bueno, vamos a conversar con un especialista en la materia. ¿En qué materia? En salud pública. Y vamos a hablar del COVID y particularmente de algunos aspectos que están más o menos invisibilizados y que dicen relación con la dificultad que está teniendo las personas para poder realizarse el test de antígeno, que está prácticamente agotado, no hay en ninguna parte, y los test de PCR que aquí en el Hospital Regional de Concepción leíamos en nuestro resumen de noticias, a pesar del esfuerzo que hacen los químicos por analizar cada uno de los testeos de las muestras, de los exámenes, no dan abasto. Hay retraso en las entregas de los resultados. Mucho retraso. Y la verdad que esto pareciera que no tiene vuelta en la medida en que la cantidad de personas que se contagian tienen los niveles que estamos teniendo hasta ahora. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Y es lo que queremos preguntarle al doctor Jaime Sepúlveda, que ya había estado con nosotros varias veces, cosa que agradecemos por su gentileza. Él es tesorero nacional y miembro de la mesa directiva del Colegio Médico de Chile y además había estado con nosotros en su condición de director académico de pregrado del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Doctor Sepúlveda, muchas gracias de nuevo por estar acá. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, gusto de saludarles. Les escuchaba con atención las noticias, el resumen que hicieron y lo del uniforme. Yo soy también de los que en dictadura me tocó usar uniforme. Sí, no era un... celebro que hoy día no se use, ¿eh? No deben usarse uniforme en ninguna parte. Entiendo que es una medida que tiene que ver con los niveles de pobreza que ha habido en nuestro país por mucho tiempo y la dificultad que tienen tantas familias de poder mandar a sus hijos e hijas todos los días con ropa distinta, ¿ya? Exactamente. Aquí nos ha tocado estudiar fuera del país y vivir fuera del país, que en mi caso viví en Italia y estudié en Italia con mis hijos. Ninguno usaba uniforme, nunca tuvieron que usar uniforme. Claro. Todos los días iban como les parecía. Pero bueno, ese es otro tema, que evidentemente también habla de las desigualdades y las diferencias que existen en nuestro país en tantas materias. Sin embargo, también en materia de PCR. Sí, pero fíjate y de que test de antígeno. Aquí yo creo que es donde probablemente más se ha democratizado la sociedad chilena, porque hoy día muchas personas que nunca habían acudido a la salud pública lo están haciendo y han tenido que atenderse en los centros de salud familiar, en los CEFAM, ir ahí a tomarse el test de antígeno que ya no hay, o el test de PCR, en fin, etcétera, o etcétera. O ir a vacunarse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día, doctor Sepúlveda? Hay una situación, ¿cómo la definiría usted en realidad esta sensación de indefensión que está teniendo una parte importante de la población que quiere testearse y no puede? Eso por un lado. Y la otra cifra que a mí me gustaría que pudiésemos rescatar del más del 1 millón y tanto de personas que no tienen ninguna dosis de la vacuna. Que finalmente uno podría llegar a cuestionarse si fue tan exitoso el proceso de vacunación con esa cifra que es tan alarmante a mi juicio, doctor Sepúlveda. Son hartas cosas. Mire, yo tengo aquí a la vista, preparando la conversación con ustedes, las cifras de los últimos 7 días, del 2 de febrero al 8 de febrero. En un rato más el ministerio nos va a entregar los datos. Y cuando uno los mira, la verdad es que lo que ve es que no estamos mejor que hace una semana, ¿ya? El ministro decía estos días atrás que los casos van a la baja, incluso él hace alusión, hay gente que no les gusta esto, dice el ministro. Sí. A todos nos gustaría que fuera a la baja. ¿Quién podría en nuestro país no querer que los casos vayan a la baja? ¿Quién podría querer que tengamos más camas críticas libres? Pero si uno mira los datos, la verdad es que con los problemas que tenemos de testeo, que me planteé que hemos tenido 29.000 casos, casi 30.000 el 2 de febrero, 35.000 el 3, 37.000 el 4, 36.000 el 5 de febrero, 34.000 el 6, 31.000 el 7, 24.900, 25.000 ayer. Pero con las demoras que tenemos de PCR, con la ausencia de test de antígeno, con la dificultad para testear, evidentemente que uno las cifras tiene que leerlas con un grado de duda, ¿ya? Si esto efectivamente representa o no la realidad, que estemos disminuyendo el número de casos, cuando uno ve que los casos testeados han bajado, cuando uno ve el número de test realizados
¿ya? Y uno ve que había 137.000, 140.000, 136.000, 134.000, luego 30.000, luego 118.000, 96.000 ayer. Entonces, claro, si yo hago menos testeo menos, los casos van. Y si uno va a analizar la disponibilidad de camas críticas, pasamos de tener 274 camas críticas disponibles hace una semana a 222 ayer. O pacientes en ventilación mecánica, de 380 el 2 de febrero a 528 ayer. Entonces, traigo estos datos y la positividad a nivel nacional que se ha mantenido estable en el 23%, 24, 23, pero no ha cambiado. ¿Ya? Entonces uno dice, para responder vuestra pregunta, ¿cómo estamos? No estamos bien, evidentemente. ¿Y la situación es preocupante? Claro. Pero hay una desaceleración, quizás no una baja, pero sí una... ya no estamos en un momento de alza permanente. Quizás nos quedamos quietos. No, yo no podría responderle positivamente, no podría decirle que sí, porque si no estamos haciendo testeo. Me leí un comunicado de la región de Atacama, del día de ayer, donde la Seremi de Atacama decía que no se iban a hacer testeos de búsqueda activa y que aquellos pacientes que tuvieran síntomas y fueran al servicio de urgencia a hacerse el test con una evaluación médica previa. Sí. Entonces, no le puedo responder que sí a lo que usted me dice. Ojalá sea así. Yo creo que aquí estamos un poquito en el vacío. Claro. Piensa usted que con el cambio que comentamos hace un par de semanas atrás en el plan, de que la gente que se enferma tiene que notificarle a sus contactos. Sí. ¿Ya? La cantidad de personas que nos llaman a los médicos hoy día en nuestros grupos de amigos, familia, para preguntar, ¿qué hago? Oye, resulté positivo. ¿Soy contacto estrecho o no soy contacto estrecho? ¿Qué me hiciste? Mira, estuve un ratito, pasé por el lado. ¿Por qué? Porque como cambiaron las definiciones, hoy día evidentemente estamos en un escenario más complejo. ¿Qué tiene que ver con que efectivamente son muchísimos los casos y probablemente cualquier sistema de salud se vería en apuros para hacerlo, no solo el nuestro? Doctora, a mí me salta una duda con respecto a la cantidad de personas que quieren realizarse testeos. Obviamente esto tiene una correlación directa con el aumento de los casos, obviamente, eso es obvio, pero además yo creo que hay un factor determinante que son las vacaciones. Para poder viajar, recordemos que si tenemos el pase de movilidad bloqueado, sí o sí tenemos que hacernos PCR. Eso como primera posible causa. Y además las licencias médicas, recordemos que ya por ser contacto estrecho, los médicos no están facultados para otorgar licencias médicas para poder hacer esta antes llamada cuarentena, para ver, ¿verdad?, si estábamos positivos o no. Por lo tanto, las personas quizás se testean para poder verificar realmente si están contagiadas ante esta poca posibilidad de poder quedarse en cuarentena al ser contacto estrecho. Entonces las personas van de todas maneras, en vez de esperar el resultado como se hacía antes en cuarentenados, por ser contacto estrecho, ahora vamos directamente a los centros asistenciales a testearnos. A buscar el antígeno que no hay. Claro, entonces esto también podría ser un factor... Y que tampoco está disponible en la farmacia. No, pero no hay. No hay en la farmacia. Sí. Sí. No sé si eso será una causa. Sin duda que yo creo que puede ser una de las causas que explique el aumento de demanda de test. Sí. Pero también no se olviden que la variante Omicron puede contagiar a un paciente contagiado con Omicron, puede contagiar hasta 10 personas. Por lo tanto, la capacidad de contagiosidad de Omicron es mayor. Sí. ¿Ya? Y yo creo que tenemos varias cosas que confluyen en que la demanda sea más alta. Primero, que hay más casos y más enfermos. ¿Ya? Por cierto, que el tema de las vacaciones y de la licencia médica presiona el sistema. ¿Ya? Pero aquí hay que reconocer que tenemos un problema de aumento de casos. Y insisto, probablemente cualquier sistema en el mundo se habría visto sometido a esta presión como nosotros, con una capacidad de respuesta limitada. ¿Ya? Lo que no cabe es llamar a la tranquilidad o a la seguridad. Y respecto del 1.000.000 de no vacunados, eso es un tremendo problema. ¿Ya? ¿Ya? La eficacia de las vacunas la conocemos de hace 200 años. Yo creo que el pobre doctor Edward Jenner, que fue el descubridor de las vacunas, se debe dar vueltas en la tumba cuando escucha a gente señalar que las vacunas no sirven. ¿Ya? Como lo que está pasando en Canadá, doctor. Lo que está pasando en Canadá, el cierre de fronteras con Estados Unidos, sí, producto de esta movilización antivacuna.
Oiga, doctor, sabe que yo observo todo esto con preocupación porque tenemos 1 millón y tantos de vacunados, no me acuerdo de la cifra, pero es más de 1 millón de personas que no se vacunó, no se ha vacunado, ¿cierto? El otro día estuvimos conversando aquí con el doctor Claudio Olmos, quien sostenía que transcurridos 6 meses desde la dosis de vacunación completa era como si no hubiese vacuna, es decir, era necesaria la vacunación de refuerzo. Y por lo tanto, Lo que pasa es que los niveles anticuerpos, perdón. Sí, la tercera dosis, por lo tanto, también es absolutamente necesaria. Ya hay una cantidad mayor a 2 millones y tantos de personas que no se ha puesto la tercera dosis. Entonces, yo lo planteo con total sinceridad. Tengo la impresión que el sistema de salud no va a dar para poder resolver este problema que se está generando. Porque además vienen las vacunas estacionales. Se está sometiendo a un nivel de estrés al servicio de atención primaria que es francamente alarmante, y además se le han restringido los recursos porque los equipos de refuerzo se redujeron, no son los mismos que había durante el 2021, ahora son menos. Entonces el panorama yo lo veo francamente complejo y tengo la sensación de que este llamado a la tranquilidad y a la estabilización no es muy prudente, me da la impresión. Bueno, yo comparto su preocupación, comparto lo último que ha señalado. Tengo más confianza en la atención primaria de nuestro país, en la resiliencia de nuestro equipo, porque no es primera vez que nos vemos sometidos al estrés. ¿Ya? El sistema de atención primaria en nuestro país es un sistema que tiene sus bases en muchos años de historia. Se lo comentaba la otra vez que estuve con ustedes. Desde el año 1952, cuando se crea el Servicio Nacional de Salud, se sienta las bases de lo que vivimos hoy. Y por lo tanto hay una historia de campañas de vacunación, de trazabilidad. ¿Cuáles son, a mi juicio, errores? Primero, es verdad que cuando hay campañas sanitarias como la que hubo, uno contrata personal, lo capacita, y luego que pasa la campaña, el personal se va. Eso siempre ha sido así. Sí. Pero aquí estamos frente a una situación distinta, estamos frente a una pandemia que no ha pasado y por lo tanto evidentemente haber restringido los recursos para contratación de personal que terminó especializándose. Nosotros creemos, y yo creo que fue un error, fue prematuro, porque esto no ha pasado, ¿ya? Estamos frente a un virus, comillas, respiratorio, cierre de comillas, que tiene un pic en verano, cuando los virus respiratorios en verano nos dan siempre una tregua. ¿Ya? Entonces aquí estamos frente a un problema que no ha pasado, que sigue presente y que por lo tanto los recursos que hubo disponibles para hacer frente en situaciones que eran menos caóticas que esta, se debieron haber mantenido. La atención primaria, si se le entregan los recursos, si se le planifica adecuadamente, se le informa a tiempo, es capaz de hacerse cargo. Lo ha hecho siempre. ¿Ya? Por lo tanto, yo de ahí tengo mucha confianza en la atención primaria de todo el país. Y aprovecho de saludar a toda la gente que trabaja en la atención primaria, un saludo cariñoso al personal del Hospital Guillermo Can Benavente, de su laboratorio, en particular al doctor jefe de laboratorio, ahí, subrogante, el bioquímico Iván Rodríguez, que ha tenido una pega enorme, un trabajo enorme, trabajando para que los PCR puedan estar al día. Entonces, yo les diría que, ojo, que el sistema de salud y el personal sabe trabajar y hacer las cosas bajo presión, pero necesita que se le entreguen los recursos. Si los test están, si los PCR están, si el dinero para contratar personal de refuerzo está, nuestro sistema de atención lo va a hacer. El personal de salud es muy resiliente y lo ha demostrado todo el año previo. Y hoy día lo que estamos viviendo es que tienen menos recursos cuando hay más casos. Cuando hay más necesidad de hacer cosas, tienen menos recursos. Eso evidentemente no está bien. Bueno, doctor Jaime Sepúlveda, tesorero nacional, miembro de la mesa directiva del Colegio Médico de Chile. En esta condición hoy día hemos conversado con usted. Le agradecemos mucho la disponibilidad. Sabemos que está de vacaciones, así que que haya aceptado conversar con nosotros. La verdad que se lo agradecemos mucho, doctora. Que pase un buen día y felices vacaciones. Un gusto. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buena semana. Un saludo cariñoso a todo el personal de salud y a mis colegas que nos ven también. Cuídese, doctor, que esté muy bien. Gracias. Ustedes también, que estén muy bien. Gracias. 8:30 de la mañana, ya vienen nuestras estelares, aquí a Buena Costumbre, estaremos con Daniela Dresner y Francesca Parodi, en breve, en Buena Costumbre.